Bueno, estamos de vuelta en su programa Conciencia Auditiva. Estas son las notas internacionales. En una primera muy interesante nota tenemos el funeral de la ex primera dama Nancy Reagan. Que bueno, Ronald Reagan es presidente de Estados Unidos del 81 al 89, le toca el momento del colapso de la Unión Soviética. Recordamos este muy valiente o aparentemente valiente discurso que pronuncia en el puesto de control Charlie, donde dice: señor Gorbachev, tire este muro, de una forma muy emocional, que te estremece. Y como gran artista, sí. Como gran artista, el hombre era definitivamente un buen comunicador, creo que eso sí tenía. Y Nancy Reagan era una mujer extremadamente conservadora. Era la imagen, no sé si ustedes no lo vieron, a Reagan, era un pinche vaquero. Era un vaquero. Era un vaquero. En toda la extensión de la palabra. Sí, él vivió en el western. Totalmente. Un actor de películas de serie B, películas mediocres, una serie de vaqueros que duró por muchísimo tiempo. Pudo haber sido la estrella de Bonanza. Fue casado con Jan Whitman, ¿no? También. Exactamente. Entonces eso es un tipo que pudo ser la estrella de Bonanza. Pudo haber sido la estrella de Bonanza. En vez de Lord Ring, que era el papá. Exacto. Él entró al casting de Bonanza y no sí, porque los que estaban ahí, por ejemplo, Michael Landon era jovencito, súper jovencito. Él ya está muy viejo para pertenecer a Bonanza. Sí, no hubiera sido de los galanes. Entonces mejor siguió con la política. Él fue gobernador de New Hampshire o de Maine, cualquiera de las dos. Y después se convierte en congresista y de congresista del salto a presidente. Él no tenía los votos para ganar la presidencia en la convención republicana. La gana a partir de un escándalo sexual que tuvo uno de sus contrincantes, me escapa el nombre, era un discípulo todavía de Spiro Agnew, de uno de los compañeros de fórmula de Nixon. Entonces hay muchas de las historias ahí. Y aparte el idiota, lo que no hizo como actor, después le dan un Oscar cuando es presidente. Sí. Y ahora, lo curioso de Nancy Reagan y por qué Nancy Reagan se vuelve célebre. Nancy Reagan era ridículamente conservadora, una mujer presbiteriana, muy cerrada, y varias veces durante la presidencia de Reagan, que dura 2 periodos de 4 años, se encabronaba porque Reagan le decía, mi querida Jane, le decía, no, pendejo, esto Alzheimer, dice, soy Nancy. A Reagan se le iba la onda. Se le fue. Varias veces. Y Reagan tenía siempre el fútbol o la maleta con los códigos nucleares de activación. Nancy Reagan tomó varias decisiones en nombre y potestad de Ronald Reagan, y mucha gente se enteró de esto 20 años después. Decisiones como ir y sacar a un dictador de su casa a medio de la noche. La invasión de Granada, al parecer, tuvo que ver con una decisión que él le había comunicado a Nancy: si las condiciones se ponen de tal forma, ordena la invasión. Y en uno de los periodos en los que él estaba totalmente inconsciente, se ordenó a través de Nancy la invasión de Granada. No, pero qué increíble que este güey traiga una maleta con códigos nucleares. Sí, y se los dejas a tu esposa, ¿no? Ultra conservadora. Nancy Reagan quería criminalizar, y de hecho fue la artífice ella de la guerra contra las drogas. O sea, el periodo de la guerra contra las drogas empieza con Nancy Reagan y con la lógica que tenía ella de que sabía que criminalizar a la gente que usaba drogas. Entonces, hubiera tenido que criminalizar a medio mundo de Hollywood, cabrón, ahí chingarse a todos. O sea, increíble lo que hizo Nancy. Y bueno, Nancy Reagan, esta mujer, muere finalmente a los 86 años, me parece. 87 años. Se fue. Y otra cosa curiosa, desde el 89 que dejaron la presidencia los Reagan y los años que duró todavía Ronald vivo, tenían derecho al servicio secreto y a una pensión. Ella todavía se lleva la pensión de viudez de Ronald Reagan, y todavía hay un último pago de casi $800,000 que le hacen a los descendientes de ellos. O sea que es bastante noble haber sido presidente de Estados Unidos. Sí, muy noble, muy noble. Ben Carson apoya la candidatura de Donald Trump. Y Trump sale otra vez parodiado en un anuncio que hace Derbez con motivo de la colocación de su nombre en el Paseo de la Fama en Hollywood. Sale parodiado otra vez Trump, vuelve a aparecer con la misma retórica de las semanas anteriores. Como habíamos dicho las semanas anteriores, sigue creciendo como la espuma, o sea, puede lograr la nominación republicana, o sea... Estamos a 3 meses de que la logra, ¿no? Sí puede darse. Y esto se está viendo más y más como Hillary contra Trump. Sí,
Sí, ya no Ted Cruz, ya no Sanders como la nominación demócrata, sino Hillary versus. Ahora, este, ¿cuál conviene más? Pero es un hecho que cualquiera de los dos va a hacer lo mejor para su propio país, más allá que el nuestro, eso es un hecho. También es un hecho y habría que pensar que todos los negocios que Donald Trump ha hecho por él mismo, empezado desde la nada, los ha colapsado todos. ¿Qué tanto le afecta al mundo que Estados Unidos le vaya mal? Bueno, pues desgraciadamente es un efecto látigo y lo que ocurre con Estados Unidos es que como son un consumidor gigantesco, deja de haber ventas y automáticamente le va mal a Estados Unidos. Ahora, si este idiota llega a la presidencia de la República y se le ocurre armar otra guerra, ya de guerras en Medio Oriente hemos tenido como 50,000, ¿no? Esos pueblos ya languidecen, ya deberían dejarlos tranquilos. No, y finalmente Trump propuso que en caso de ser elegido presidente, ISIS, el Estado Islámico, sería uno de los primeros en ser atacados por lo que él llamó la todopoderosa fuerza de los Estados Unidos. Ahora, destacó algo que le cagó a mi colonia, la colonia judía. Señaló que en el conflicto entre Israel y la Palestina se va a mantener neutral. Que no me lo parece, ¿eh? No, seamos francos, Estados Unidos siempre el aliado que tiene en Medio Oriente es Israel, ¿no? O sea, como los mismos estadounidenses se han referido a Israel, es un país muy bonito en un vecindario muy feo. Sí. Es una de esas cosas. Marco Rubio, bueno, prácticamente se le colapsó su sueño presidencial. Sí, ¿cómo no? Marco Rubio prácticamente quedó fuera. Tiene que ver con el poco aforo que logra de parte de los delegados, lo que habrían de entregarle los votos de un determinado estado. Rubio simplemente no llegó. No, ya se diluyó. Ya prácticamente en ese sentido va Hillary Clinton sola. Y bueno, cambiando un poco de tema, hay fuertes críticas a la restauración de un castillo en España, en plena crisis que les ha durado cerca de 7 años. En España decidieron gastarse 32 millones de euros en restaurar un castillo que es ocupado por una familia privada y que no va a abrir al público. La restauración del castillo tiene que ver con el interior y con el exterior, pero no se va a abrir al público. Y bueno, y la restauración obedece a que es un patrimonio español, más allá de que esté en manos de un agente privado. Particular. Pero la crítica es cómo es posible que nos gastamos dinero del erario para mejorar el castillo cuando al final ni siquiera se va a abrir al público. Esa es la crítica. No, me parece bien. Cuando yo pasé por lo que llaman la Castilla se llama así la región precisamente porque hay muchos castillos ahí, de ahí viene la condición. Pero el pueblo, ahí sí, no puede haber castillo rico con pueblo pobre. O sea. Dijera López Obrador. Esta semana los fiscales piden el arresto ya formal de Ignacio Lula da Silva. Y Lula da Silva está viendo cargos ya formales por lavado de dinero, desvío de fondos, enriquecimiento ilícito, un desvío que fue tomado de Petrobras, que es el consorcio más grande petrolero de la República de Brasil, de la República Federal de Brasil. Y hay un negocio interesante porque Lula prácticamente le pide prestado a Petrobras, pero por debajo de la mesa, algo así como 10 o 12 millones de dólares, y empieza un negocio inmobiliario. Cuando genera el dinero de vuelta, se lo devuelve a Petrobras. Y entonces ¿y cómo se llama esto? Conflicto de interés, claro. Lo que se está señalando en México con la famosa ley 3 de 3, ¿no? O sea, transparenta riqueza, transparenta impuestos, ¿no? Y transparenta estas relaciones que tienes, ¿no? Efectivamente. No, muy mal, porque lamentablemente en el Cono Sur, inclusive en mi país, en Chile, Bachelet tuvo problemas, no ella directamente, pero sí un yerno de ella y varios del staff del gobierno, en el cual el tráfico de influencias, no tanto el corrido de dinero, pero sí el tráfico de influencias, que sigue siendo exactamente lo mismo, finalmente reditúa en estas ganancias que tienen los políticos. Entonces, cuando uno se asoma a lo que pasó en Chile, a lo que pasó en la Argentina, a lo que pasa en Bolivia también inclusive, y va a Brasil, bueno, de repente todos tienen algo sucio, ¿no? Eso es lo paradójico. Sí. Ahora, no así en México, donde realmente hemos vivido libres de la corrupción.
Las casas en Marinalco y Casablanca han sido fruto de todo el esfuerzo y de una vida trabajando en Televisa. Exacto. Eso me parece. Creando telenovelas para elevar el espíritu y la cultura del pueblo. Eso de verdad es a quién se le ocurrió. Hay 79,000 desaparecidos. Sí, porque cuando buscas una excusa, busca una excusa buena, no algo que... Algo un poco más creíble, pero es que ¿cómo justificas? Tú nada más pongámonos a pensar un momento. ¿Qué significa tener 10 millones de dólares? $1 millón son 18 millones de pesos. O sea, son 180 millones de pesos. Solo calcule cuánto cuesta su casa, lo que trae puesto, todo lo que tiene a la mano. Y ahora piénsenlo en términos de esos 180 millones de pesos, más los impuestos que se habrían de generar, más amueblar, decorar, pasear, y si ve la gaviota solo anda en Mercedes. Entonces... Y que cuando mostraba la casita tenía luces en diferentes tonos, a diferente hora, se prende la música cuando uno entra y suaviza, ¿no? Si uno viene encabronado, inclusive viene y aparece un robot con un cóctel. O sea, ¿cuántos son 180, a lo mejor 200 millones de pesos? O sea, y la seguridad, ¿cuánto cuestan guaruras, seguridad privada? ¿Cuánto cuesta vivir en la zona? Porque aparte se paga por seguridad. El mantenimiento de la casa. Me imagino que tiene algún mantenimiento, ¿no? Ya cuando lo dimensionas dices, ¿quién diablos puede vivir así? ¿Un sultán? Solamente, ¿no? Y el sultán se está fregando a toda la gente que no puede aspirar a lo que él tiene. O sea, eso es lo que es patético de este caso. Los cargos públicos... ¿Y no era mejor decir que se sacó el melate? Y que adelantó los números en uno de los... Con la chica esta como muy gustona. Perdón que se los diga, qué poca madre. Mi papá y yo jugamos por años melate y resulta que era mafiado, que se lo llevaban, o sea... ¡Qué asco! Eso del melate. Perdí mi lana. Lo he regalado. ¿Ya no juegas melate? No, ya no. Como que desde que nos enteramos de ese incidente dices, gracias por participar. Y también hubo rumores que la Lotería Nacional había estado sujeto a este tipo de cosas donde a alguien le daban el numerito, ¿no? Claro. Esto todos los concursos en México. Si no, vaya a un Jack o un Casino Royal o uno de estos casinos en México donde entras con 1,000 pesos y sales con menos dinero, además de cero ilusiones. Ahora, no hay que ser pendejos. Hagan una estadística si les gusta ir a estos casinos, porque aquí hay el Play City, ¿cómo se llama? Winpot, ¿no? Si ustedes sacan la frecuencia de cuántas veces han ido, cuánto ganaron y cuánto perdieron, les aseguro, no hay que ser pitoniza. O sea, a lo mejor un día se vinieron felices porque se ganaron 1,000 varos y durante todo el trayecto perdieron 30,000, entonces... Es una reverenda idiotez, ¿no? La casa siempre gana. Baruch Hashem, Dios dice que ganes el dinero trabajando. Y nada más, no hay otra forma. 79,000 desaparecidos en Colombia, CICR. Prácticamente estamos hablando de, ¿cuánto? ¿Una década? Sí, por lo menos. Entonces, en una década, 79,000 desaparecidos, entre secuestrados, asesinados, entre gente que simple y sencillamente se desvaneció de la tierra. Y muestra el jaque que tuvo el Estado colombiano. O sea, el Estado colombiano fue un Estado en entredicho por los problemas tanto del narcotráfico en determinado momento como los problemas de la propia guerrilla. Esas dos condiciones, unidas a la corrupción que apestaba dentro de los políticos colombianos, evidentemente fragua este tipo de condiciones. Es decir, la muerte siempre es lineal a las condiciones de la corrupción y lo que tiene que ver de los negocios sucios. Efectivamente. Bueno, Colombia, recordemos que la única forma en la que Colombia se limpió fue adquirir el poder o el control de vuelta de sus políticos, de sus prisiones, de sus instituciones, y finalmente, después de 20 años de, aparte de eso, luchar, logró Colombia. Sí, me parece que una purga no sin un costo social alto, ¿eh? O sea, esta depuración del poder trajo consigo mismo una serie de condiciones funestas para Colombia, ¿no? Creo que es mejor país ahora, pero esto no quiere decir que tengamos que tener el ejemplo de ellos como para poder sobrevivir, es decir, como diciendo, pues los golpeó mucho el narcotráfico, estuvieron en la miseria y vean ahora ya están caminando de otra forma. Me parece que esa no es la respuesta, ¿no? Porque si alguien piensa que tenemos que estar en la mierda de la delincuencia organizada para poder sobresalir, me parece que no es la postura.
Y finalmente tenemos un par de notas. Bueno, Una es, son 79,000 muertos. ¿Y en México qué te parece la cifra? ahorita estamos en 148 más o menos, 148,000, aproximadamente desde el año 2000 hasta ahora. Pues mira, esto es como, perdón por la analogía, es como esta pendejada de la famosa influenza. Se murieron ya cerca de 180 y tantas personas. No, ya vamos en y, 300. y no las vemos. O sea, pero el hecho de que no las veamos no significa que esa realidad no está impregnada, ¿no? Aquí en el país. 150,000 personas. Entonces, en un país de 111 millones. O sea, es exactamente lo mismo. Sigue siendo una mierda. Es increíble. Claro. Claro. Y que no es gente que murió por muerte natural, ¿no? Que es lo que estamos diciendo, ¿no? Y hay muchos de estos que estos son los confirmados. Habría que pensar también en la gente que desapareció y apareció después un día en una fosa común, ¿no? Que una de verdad de las notas que más me impresionaba de los desaparecidos en México era estos personajes que se hicieron con una varilla como de 1 metro y una agarradera soldada, una especie como de lanceta. Y entonces iban avanzando por el cerro y donde creían que había un cuerpo empezaban a perforar. Y si salía apestada la lanceta, quiere decir que ahí había un cuerpo y empezaban a cavar. Y que encontraron nada más en el 2014 o 14 me parece, a finales de 2014, cuando estaban perdidos los chicos de Yotzinapa, encontraron cerca de 80 o 90 fosas. Y estas 80 o 90 fosas con cerca de 200 personas. Nada tenían que ver con... En Guerrero. Y dices, a mí me parece absolutamente increíble, ¿no? Es impensable que haya tantísima gente que haya sufrido a causa de esto, pero simplemente eso es así. Hasta el momento en el que no saquemos la política del narco y el narco de la política, esto seguirá funcionando así, es una desgracia. Un alcalde en Estados Unidos se convertirá, uno de Miami-Dade en Florida, se convertirá en balsero cubano, en aras de una demostración de lo que sufren los cubanos y en aras de también no perder el estatus migratorio que tenían hasta hace unas semanas los cubanos, donde los cubanos eran considerados refugiados políticos y automáticamente asilados por recibir esta condición en Estados Unidos. Obtenían nacionalidad. Este hombre piensa irse de balsero desde Estados Unidos hasta Cuba y después me parece que regresar en un avión comercial, porque en uno de los 20 vuelos que hay al día ahora de Estados Unidos a Cuba. Falta que el cabrón se vaya de balsero de ahí de Estados Unidos a Cuba y después se queda a vivir en Varadero, ¿no? La propuesta de este hombre es que no se cancele el estatus migratorio para los cubanos como otra vez refugiados políticos, y desgraciadamente a finales de este mes va a acabar quedando confirmado que Cuba ya no integra el estado de los países fuera de la ley. No, sí, la semana pasada se establecen relaciones ya de diálogo político entre, exacto. O sea, no solamente lo que habíamos dicho de esta cuestión de la base de Guantánamo que va a ser devuelta, sino también el estatus de la relación diplomática ya cambió. Exacto. Entonces, ya no hay, a decir de Estados Unidos, ya no hay ninguna especie de ponderación para decir que el que se va nadando a Estados Unidos es necesariamente un asilado político. Exactamente. O sea, o un perseguido político en este caso. Y la embajada de Estados Unidos obviamente ya reabrió en la isla, o sea, ya tenemos otra condición completamente distinta. Ya un cubano puede aspirar a una visa desde Estados Unidos y transportarse a Estados Unidos. O sea, qué bonito. Las cosas cambiaron. Qué bonito. Esta semana se publicó una nota que es interesante, la famosa University of the People, la Universidad del Pueblo. Y ellos calculan, o aspiran al menos, a revolucionar la educación de una forma dramática. ¿Qué pretende ser la Universidad del Pueblo? La Universidad del Pueblo pretende reunir las capacidades y habilidades de la gente que trabaja en un tipo de modelo donde las personas de una comunidad enseñan a las mismas personas de la comunidad a reproducir esas habilidades y a generar otras nuevas capacidades, habilidades, etc. Y a partir de esas ponerlas en práctica, es decir, crear nuevos emprendimientos dentro de la comunidad con las habilidades mismas de la comunidad. Una forma de regionalización de la industria desde la microindustria. Y que esto va a generar un tipo de derrama económica y un tipo de riqueza que va a ser espectacular. Habría que ver, por ejemplo, me parece una condición viable como han sido, por ejemplo, alguna vez en América Latina las condiciones de contracultura,
donde de repente en algún barrio generan formas de autosobrevivencia, ¿no? Que cuando el Estado no las provee, inclusive ya sea sustitutamente, porque siempre en todo lugar hay gente inteligente, que genera condiciones de cooperación a nivel de la comida, estos comedores vinculados, una pequeña industria de maquila. Entonces son condiciones que la gente de repente hace, pero no por esta iniciativa histórica de querer organizarse, sino por una condición de indefensión frente al Estado. Entonces también esto habría que tomarlo por ahí. Ahora, si se crea este tipo de condiciones, disminuye el efecto de externalidad negativa, porque evidentemente ellos van a generar condiciones de autoproducción que no van a tener que ser dadas por un beneficio hacia externos. Efectivamente. Pues reduces finalmente la necesidad de depender del Estado y las monsergas y las limosnas que te quiera dar el Estado. O sea, de ese lado me parece una idea bastante astuta. Esto aparentemente viene a ser una derivación de la triple hélice. Que ahora sacaron la mamada de la tetrahélice con un brazo social, o sea... La triple hélice es un modelo, y aquí me falla, no sé si es finlandés o es sueco o las dos. Sí, creo que es finlandés. Es finlandés. Que involucra la participación. Tenía que ver con estas mamadas cuando se puso de moda planeación estratégica y condiciones de prospectiva industrial y económica. Aquí la idea es vincular a las universidades con el gobierno, con los empresarios o con las empresas. Al vincular a estas tres áreas, la triple hélice funciona de manera que las universidades están ofreciendo el tipo de alumnos que necesita el Estado y necesitan las empresas, para aumentar la probabilidad de empleabilidad de un chico que viene saliendo de la universidad. Sí, recordemos que la deuda o el déficit que se habla de las universidades en América Latina es que no interpretan lo que quiere el sector productivo. Entonces, para evitar esto, si hay un vínculo directo entre gobierno, entre educación y empresarios, finalmente se logra una especie de lo que han dado en llamar una sociedad inteligente, ¿no? Una sociedad que racionaliza las condiciones obvias de su propio desarrollo. La simbiosis productiva. Sí, está bien dicho. Una simbiosis. ¿No? Todos sí. necesitamos de todos. Sí. Y de esa forma podemos avanzar. Me parece una buena idea, pero finalmente también esta universidad de la gente se queda mucho en una idea general. Habría que ver el modelo ya regionalizado, ya aplicado, y por supuesto pensarlo en un estudio longitudinal a varios años y ver qué tan replicables después es el modelo. Y ojalá. Ahora, lo que hemos visto en el caso de, digámoslo concretamente, en el caso de la curva económica de las microempresas, habitualmente duran poquito tiempo. Exacto. Duran poquito tiempo. Y en países donde tienes finalmente una cuestión estamentaria muy fuerte y donde tienes nexos sociales familiares muy cerrados, ¿tú sabes cuál es el primer y el más importante factor que hace que colapsen las empresas, las microempresas? Las micros, que habitualmente suelen tener un mercado demasiado limitado, no tienen la lógica de expansión, y ese mercado se satura tarde o temprano. Y una vez que se satura, disminuye la tasa de ganancia. Qué chingón soy, ¿no? Disminuye la tasa de ganancia y finalmente se cierra. Ya es cierto. Y en México en particular tiene que ver con relaciones familiares. Las familias son las que quiebran al microempresario. La familia se toma concesiones de más, no hay disciplina en la microempresa, y eso también revienta la microempresa. Además del hecho que no se puede expandir, nunca puede encontrar su nicho de mercado ampliado, el siguiente nicho de mercado, y se queda cerrado. O sea, habitualmente se ha señalado, digo, yo no sé qué tan lógico y qué tan fehaciente sea esto, de que cuando tú tienes una microempresa y empiezas a tener los primeros síntomas de crecimiento, lo que tienes que mirar es darle otro giro, o sea, organizar a la gente y generarla hacia otra área de producción. El problema es que eso es como aprender a aprender. Claro. O sea, no es tan sencillo. Y cuando uno reaprende, es más cabrón que cuando uno aprende. Cuando uno aprende, el cerebro está en otra lógica, y cuando uno empieza como a reaprender las lógicas... Es desprenderte de las lógicas que ya tenías establecidas. Y eso es como antiguamente cuando se decía esta condición de lo que pasaba con la migración de los centros agrícolas o los centros urbanos. O sea, un campesino no tiene la lógica de un obrero, ni viceversa. Entonces era una condición difícil. Por eso después veíamos que los campesinos terminaban en el sector servicios siendo jardineros, siendo mozos, ¿no? Las niñas siendo sirvientas. Eso era lo que pasaba en las grandes ciudades. Efectivamente. Bueno, yo creo que con esto cerramos este bloque de esta semana. Los dejamos con otra canción de Guns N' Roses. Esta se llama Strength.
Strange. Strange viene de una palabra interesante. Strange es extraño, pero strange es como decir extrañado. Es una expresión que se ocupa específicamente para referirse a una condición de pareja cuando se está separado, pero viviendo dentro de una misma casa. Aquí le llaman extrañido. No hay una palabra así en español, es curioso. Strange significa, si vivimos dentro de la misma casa, mi pareja y yo, puede ser o no esposo, pero ya no nos hablamos. Aquí le llaman vividor al cabrón, o sea, se queda ahí, ya no le habla a la vieja y usufructúa. O viceversa. O viceversa. Es interesante que hayas dicho lo de usufructúa. Creo que es eso, es un distanciamiento, pero con usufructo. Ese es strange. Y no crean que las noches a veces no hay un reencuentro social. Hay una anécdota de una reencuentro social es la... no, ese es encuentro social. Encuentro social del partido. Hay una anécdota de una chica que era muy guapa y que prácticamente tenía un problema de sonambulismo. Estaba distanciada, pero en usufructo con el marido, y el marido dormía abajo. Y todas las noches la mujer pues bajaba entre sonámbula, entre dormida y despierta, iba y le hacía el amor al marido, se regresaba a su cuarto a dormir y en la mañana no se acordaba de nada. Entonces en la mañana trataba al marido de la patada y el marido seguía viviendo en la casa porque la mujer era muy guapa y todas las noches lo pasaba a ver. Y después el cabrón en un acto de cinismo le decía, ¿por qué estás embarazada si tú y ya no tenemos contacto? De Oye, hecho, ¿te acuerdas de la nota que diste una vez sobre que había habido una chica que era violada que había sido violada, que se dormía y el novio la violaba durante mucho tiempo? Fue en Inglaterra. En su sonambulismo. Sí. Increíble. Pues bueno, los dejamos con Strange, una de las canciones más largas que se hicieron en los años 90, dura 12 minutos, un solo extraordinario de guitarra. Una canción muy buena y bueno, un clásico. Escríbanos.